Hay un refrán que dice que la fe mueve montañas y si en algo coinciden todas las religiones es en alimentar la fe. Hasta los agnósticos la miran con respeto. ¿Qué piensa la gente de la fe? De esto se trata este programa. Bienvenidos a Confesémonos. Saludos, bienvenidos a otra hora de confesiones reveladoras. Y para ayudarme a reflexionar, a analizar las diferentes realidades del ser humano, me acompañan tres grandes líderes de las religiones más influyentes en la comunidad latina. El presbítero José de Jesús Aguilar Valdés, director de radio y televisión del Arzobispado en México. Bienvenido, padre. Muchas gracias, un gusto convivir y compartir. Me gustan esas dos palabras, convivir y compartir. De eso se trata toda esta hora de confesiones. El pastor Carlos Ortiz nos acompaña, es nativo de Colombia, pastor de la Iglesia Internacional Cristo Vive en Miami. Representa aproximadamente a 17 millones de hispanos. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, es un placer y una bendición estar acá también. Ahí, y vamos entonces con nuestro tercer panelista, que es el rabino Mario Roisman, nacido en Argentina, se desempeña en la sinagoga Beth Torah de North Miami, aquí en la Florida. Bienvenido, rabino. Gracias y feliz de estar con todos ustedes. Nosotros también felices de poder tenerlos bajo un mismo techo. De eso se trata. ¿Listos para las confesiones con nuestro invitado de lujo hoy? Listos. Sí, sí. Muy bien, bueno, hoy se va a estar confesando con nosotros un invitado muy especial y un rostro muy conocido para todos ustedes. Veamos de quién se trata. Él es la estrella más importante de la historia de la televisión en español en los Estados Unidos y Latinoamérica. Su figura ha sido bienvenida en los hogares de la audiencia por más de 40 años en forma ininterrumpida. Creador del variety show más exitoso de la televisión en idioma en español, Sábado Gigante. Reconocido con el Guinness Record, un showman incomparable, un visionario, un exitoso productor y empresario. Es además un líder incansable de causas humanitarias. A lo largo de sus casi 50 años de éxito en televisión, ha recibido los más preciados reconocimientos, incluyendo el premio Emmy y su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y ha entrevistado a los más grandes celebridades y líderes mundiales, a los que ha hecho pensar, sonreír y emocionar. Hoy es su turno, nos visita en Confesémonos Don Francisco. Y ese es el Don Francisco que todos conocemos. Hoy tenemos a Mario Kreuzberger. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Nunca me había encontrado en esta situación. Esta es una situación nueva frente a un sacerdote, a un rabino y a un pastor. ¿Se ha confesado alguna vez? No, porque en mi religión no existe la confesión. La religión judía. Claro. Pero no hay confesión directa con Dios. Cuando uno tiene una dificultad, uno se somete a alguien superior y pregunta, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Qué puedo hacer para solucionar ese problema? Depende de los niveles, por supuesto, de religiosidad y de creencia de cada uno. Vamos a Que conocer yo creo un que poquito, eso va a ir apareciendo aquí. Exactamente, vamos a conocer un poquito del ser humano y comenzar por la infancia, que forja un poco toda la personalidad que hoy vemos y hemos visto por años de Don Francisco. ¿Tuvo una infancia feliz? Yo muy feliz, yo nací en una ciudad pequeña, al sur de Chile, llamada Talca, que queda como a 250 kilómetros, si lo trasladamos a millas, 180 millas. Mis padres eran inmigrantes. Yo trabajo mucho para inmigrantes, eran judíos alemanes que llegaron durante la Segunda Guerra Mundial a Chile. ¿Sufrió de alguna manera el hecho de esa herencia judía? ¿Sintió discriminación en carne propia usted? Bueno, en la infancia no, ya en mi preadolescencia, estaba terminando la guerra en ese entonces, el país estaba dividido en dos, entre la gente que estaba con el eje, los que estaban con los aliados, los nazis y los norteamericanos, y tuve un evento en que me discriminaron y me golpearon a la salida del colegio. Yo creo que eso fue además lo que permitió que yo esté hoy día sentado aquí como entrevistado como persona de la televisión. ¿Ser judío cómo lo define? Bueno, es como ser católico, musulmano o protestante. Es una religión y esa religión te da un código de vida, una tradición sobre la que tú vives. Puede ser más o menos religioso, pero hay ciertos códigos que yo creo que son bastante similares, porque toda esta religión del occidente mayoritariamente es judeo-cristiana. Ahora, ¿qué valor judío lo ayudó a usted a llegar a donde llegó? Yo no sé si ese es un valor judío, pero yo creo que a mí me ayudó la perseverancia y no sé
si dentro de la religión judía la palabra perseverancia tiene algún valor. En cuanto a Dios, ¿quién es su Dios? Yo creo que para mí Dios es una fuerza superior. Yo no podría ponerle nombre a Dios, yo diría que Dios está ubicado, en mi caso, todos tenemos como un horizonte al cual llegamos con nuestro conocimiento y hay cosas que no nos podemos explicar que están sobre ese conocimiento. Y sobre ese conocimiento y sobre lo que yo no me puedo explicar, ahí está esa fuerza superior, que si usted quiere le pongo Dios o le pongo el nombre que quiera. Y yo así veo yo. Vamos a ver si ese Dios del que habla Mario, don Francisco, es el mismo Dios para el Padre. Para nosotros es el mismo Dios, pero los ritos de los judíos no son exactamente los mismos de los católicos. Yo quisiera preguntarle a usted, como judío, ¿cuáles son los ritos que vivió de niño? Bueno, yo iba los días domingos a un lugar donde nos enseñaban la Biblia. O sea, eran estudios de religión, porque yo iba a un colegio que era laico y que se estudiaba la religión católica. Yo creo que era el único que no católico en ese curso. Por lo tanto, creo que sé más de la religión católica que de la judía. Pero yo iba los domingos. Y después en los ritos familiares, bueno, nosotros tenemos una serie de fiestas al nivel de religiosidad mía, que es el Shabbat, que es la cena de los viernes en la noche, que es ir, algunos van toda la semana, otros ocasionalmente, como en el caso mío, los viernes en la noche, de ir a las grandes fiestas judías. Uno es el Día del Perdón, que se llama Yom Kippur, otro Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, y después hay otras fiestas más pequeñas como Simchat Torah, que es cuando se baila con la Torah. Creo que nuestra religión es la única religión que baila con su libro sagrado. Y después está Passover, que es la última cena, justamente es lo que Cristo fue a celebrar, la Rabino, última cena. ese Dios que describió don Francisco es el Dios típico para los judíos. Sí, definitivamente sí. Lo que yo quería preguntar a don Francisco es si el hecho que parte de la familia haya sufrido el Holocausto hizo que parte de la familia dudara en Dios. Sí, mi papá especialmente. Mi papá se preguntaba cuando estaba en el campo de concentración y se preguntó muchas veces después dónde estaba Dios, que si nosotros éramos el pueblo elegido, ¿cómo el pueblo elegido le podía matar 6 millones de personas? Yo le hago ahora la pregunta a usted, porque yo no tengo respuesta para eso. ¿Usted que yo conteste? Sí. Sí, yo nunca me pregunté mucho dónde estaba Dios, me pregunté dónde estaba el resto de la humanidad que no se metió. Tengo más problema con eso que con Dios. Pastor, ¿qué piensa usted? ¿Por qué si Dios es todo bondad, ocurren tantas cosas malas en el mundo? El Holocausto, por ejemplo. Yo pienso que Dios como tal es un Dios de amor y es un Dios bueno, como todo el mundo lo interpreta y como todo el mundo lo siente, pero nosotros no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra y por ende estamos atados a todas las cosas que puedan pasar, accidentales o no accidentales en la tierra. Yo tengo una pregunta para don Francisco. Digan. ¿Se ha sentido usted alguna vez intimidado, no solamente intimidado, pero avergonzado de ser judío? En alguna etapa sí, tengo que serle sincero, porque la liturgia cambió y la liturgia me dolía mucho cuando yo era niño. Esto, si no me equivoco, un papa cambió esta liturgia, que no recuerdo en este momento el nombre del papa. Juan 23. Juan 23, justamente. Antes yo escuchaba, ¿quién lo mató? El perro judío. Yo escuchaba eso de niño y yo decía, qué terrible, decía yo, pertenecer a una religión que mató el Dios de otro. Entonces era muy duro. Eso lo decían en ese entonces en los parlantes, las iglesias y también los templos evangélicos. ¿Resentimiento para los evangélicos, para los católicos por esto? No, yo creo que uno va entendiendo a lo largo de la vida lo que va pasando. Yo no tengo resentimiento contra nadie. Yo pienso que no se puede vivir con resentimiento. Hablando de resentimientos, uno de los segmentos famosos del programa Sábado Gigante ha sido por años el Minuto del Perdón. Claro. ¿Ha perdonado usted a muchas personas? Por supuesto que sí. ¿A quién le falta por perdonar? No sé si me falta alguien por perdonar, pero le puedo asegurar que estoy dispuesto a perdonar a quien haya ofendido y a quien se sienta ofendido hoy día por mí, yo estoy dispuesto a pedirle perdón. ¿Cómo se maneja el tema del perdón, padre? Mira, el perdón significa reconocer que los demás, ni tú eres Dios.
Hace un momento comentaban del holocausto. Yo creo que el holocausto se hizo porque un hombre se sintió Dios. Y ese es el problema de muchas situaciones en el mundo. Para perdonar necesitas sentirte lo más humanamente posible y comprender que el otro es humano. Rabino. Mi abuela es uno de los 6 millones. Entonces la gente me pregunta si yo perdonaría a los nazis. Y la respuesta es que yo no perdono porque no puedo. Mi abuela no me dio mandato para perdonar. Es ella la única que pudiera. Y generalmente la muerte no tiene perdón. ¿Se puede vivir sin perdonar, pastor? Imposible. El perdón es un estilo de vida. Y hay que saber de que hay 3 tipos de manera de pedir perdón. Pedirle perdón a la persona que uno ofende, cuando uno ofendió a alguien. Si lo ofendió en público, pedirle perdón en público. Y si nadie pues estaba presente, pedirle perdón a Dios. A ver, yo quisiera, si puedo yo aquí, Adelante. decir que quisiera agregar algo. Y no sobre este caso, sobre cualquiera. Estoy pensando de que uno tiene que perdonar, o por lo menos yo me siento con la libertad y con el deseo de perdonar a cualquiera que haya ofendido y cualquier situación que se haya presentado. Pero no tengo por qué olvidar. Y digo esto porque en el Holocausto justamente nos enseñan a perdonar, pero no a olvidar. Claro. Porque no se trata de hacer nuevos holocaustos, a pesar de que se han hecho muchos desde entonces. La educación judía, ¿cómo la pasó usted a sus hijos? A pesar de algún momento Es que de yo duda. no tuve educación judía más que de esta clase de religión. Yo fui a un colegio laico y mis hijos ya pudieron ir a un colegio judío, a un colegio donde enseñaban la religión judía. Y ellos se cuestionan ciertas cosas de la religión, como muchos jóvenes que dicen, bueno, institucionalmente esto me sirve, pero esto no se adapta mucho a mis tiempos. Algunos más, otros menos, porque ahí tengo hijos que son casados con personas que no son judíos. Y entonces, en ese caso, en algunos casos, han mantenido cada uno su religión. Uno ha mantenido la judía, otro ha sido cristiano y ha mantenido la cristiana, o católico y ha mantenido la católica. Se habla mucho de la madre judía. En su caso, ¿era esta madre realmente totalmente que reprime, que mantiene disciplina rígida en casa? Que yo no hablaría de la madre judía como una madre represora, y no lo siento para nada. Hay incluso una canción en un dialecto que se llama Maidi Shemame, que es la madre judía, y lo que dice, la primera frase creo que refleja el sentimiento que yo tengo, dice, Maidi Shemame gibt nichts Besseres in der Welt, que quiere decir, mi madre judía, no hay nada mejor en el mundo. Yo creo que la madre mía y la tuya, no hay nada mejor en el mundo que tu mamá. Exacto. Tú antes de este programa me hablabas de tu mamá y de lo importante que es tu mamá. Bueno, tan importante era mi mamá para mí como lo es para ti. No importa la religión que tenga. La madre es una conexión única. Ahora, Rabino, ¿existe o no existe, por ejemplo, la posibilidad de hacer chistes dentro de las religiones sin llegar esos chistes a ser ofensivos, dañinos para los feligreses? Gracias por la pregunta. Al pueblo judío lo ayudó el humor a poder lidiar con situaciones que no podía físicamente ir a enfrentar. ¿Qué es el humor judío? Generalmente es una respuesta a un tema que le tenemos miedo, como el antisemitismo, o es tratar de fomentar un tema en el cual creemos fundamentalmente. Eso generalmente son las 2 bases del humor judío. ¿Hay chistes con la madre judía? Claro que sí. Por ejemplo, don Francisco, tú debes conocer a aquella mamá que le regala a su hijo para el cumpleaños 2 corbatas. El hijo emocionado va y se la pone enseguida, la madre lo mira y le dice, ¿y la otra no te gustó? Bueno, y hay chistes judíos de otra cosa. ¿Cómo qué? 2 judíos se pierden en la nieve. Y entonces, cuando están perdidos, encuentran una pequeña casita y se meten ahí. Y entonces, al día siguiente lo empieza a buscar la policía y también lo empieza a buscar la Cruz Roja. Y bueno, la Cruz Roja andaba por esa casa y dice, esta casa abandonada, y dice, vamos a golpear por si están ahí, y golpea. Y adentro los judíos preguntan, dice, ¿quién es? Dice, la Cruz Roja. Dice, vuelva mañana, ya dimos ayer. Tiene que ver con el estereotipo que los judíos son agarrados. Que no ¿Pero quieren... no son agarrados? Yo creo que no. Yo creo que si tú te fijas... ¿Es usted desprendido? No sé si soy tan desprendido, pero soy una persona normal. Pero hay estereotipos porque se dedican a los negocios, hay estereotipos. Porque les va muy bien. Claro, es como... Es símbolo de judío, es símbolo de éxito de empresarios, ¿no? Claro, hay, por ejemplo, hay indígenas que son conocidos en toda América como los otavaleños, porque son comerciantes y andan vendiendo sus ponchos por diferentes países. O sea, viajan, no solamente venden en el Ecuador, venden en todas partes del mundo. Hay estereotipos de todo. Vamos a cerrar este segmento con humor.
Padre, en la religión católica, ¿se acepta el humor como parte? Siempre que sea respetuoso. De hecho, dicen, ¿qué es lo que dice Dios antes de irse a dormir todas las noches? Hasta mañana si yo quiero. Ese me gustó. Pastor, entre ustedes, ¿cómo funciona el hecho del humor como elemento para paliar los sufrimientos o evitarlos? Igual, el humor tiene que ser parte de la vida cotidiana y hay que siempre mirar la vida con una sonrisa. Muy bien, bueno, los televidentes les están haciendo varias preguntas a don Francisco, también a nuestros líderes espirituales acerca del programa de hoy a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y las vamos a responder en el próximo segmento. Pero antes, decirles que obviamente vamos a cambiar de tema también en el próximo segmento porque durante los años 80 América Latina fue protagonista de un renacer democrático, pero hoy algo similar está ocurriendo en el mundo islámico con la llamada primavera árabe, la muerte del gobernante libio Muammar Gaddafi, que acaparó la atención de los medios de comunicación. Yo me imagino que ustedes han visto las imágenes a través de los medios o incluso las redes sociales, y sobre su muerte, sobre la exposición de su cadáver, es el tema que vamos a debatir cuando regresemos junto con nuestro invitado de lujo, Mario Kreuzberger, don Francisco. Así que tenga fe, que seguro regresamos. Gracias por regresar a Confesémonos. Don Francisco Mario Kreuzberger nos acompaña y vamos a hablar del siguiente tema, un tema de reciente actualidad, porque hace muy poco la muerte del dictador libio Muammar Gaddafi acaparó la atención de todos los medios de comunicación en el mundo. Las imágenes se vieron, su captura, posible sodomización, el cadáver luego fueron portada de periódicos de todo el mundo y están en las redes sociales todavía y han sido emitidas por los noticieros del globo. Obviamente, como yo digo, Internet, redes sociales amplifican algo que décadas atrás no teníamos. A propósito, que Google no se queda atrás porque más de 200 millones de resultados en búsqueda estuvieron con la frase Gaddafi killed. Mi primera pregunta para don Francisco, que es un comunicador y que ha vivido todo el desarrollo de la historia de la televisión. ¿Cómo vio usted este episodio? Bueno, en primer lugar, yo creo que este episodio corresponde también a algo que está relacionado con la vida moderna. Nosotros hemos visto guerras en vivo y en directo y hemos visto cómo vuelan un puente, por ejemplo, y no hemos pensado que ahí murieron 100 o 150 personas. Parece una película, pero no es una película. Y con respecto a Gaddafi, a pesar de que creo que el mundo entero lo criticaba, porque el hombre nunca quiso dejar, no pudo dejar el poder, yo tendría que remitirme a una frase que me entregó un jurisconsulto una vez con respecto a la pena de muerte. Me dijo, no porque los caníbales se coman a los misioneros se tienen que comer a los caníbales. O sea, yo creo que fue tan salvaje Gaddafi durante su gobierno como fueron salvajes los que lo apresaron. Padre, ¿es ético? ¿Hasta dónde llega la ética de los medios de comunicación de poder mostrar al mundo este tipo de imágenes, que algunas, la verdad, fueron extremadamente grotescas? Yo creo que a veces se sacrifica lo que sería el respeto a la información buscando solamente morbo o rating. Evidentemente estas imágenes, y desde mi punto de vista, no son éticas pasarlas públicamente, ni tampoco fue correcta la manera en que se asesinó a este hombre. Yo creo que hay una justicia y sin embargo el ser humano deja salir a veces su aspecto primario, que son las emociones. Rabino, usted dijo en el primer bloque que usted no perdona. No, yo lo que dije es que yo no tengo derecho a perdonar cuando alguien mató a otra persona. Ella no me dio mandato para perdonar. Yo puedo perdonar todo lo que me hagan a mí. No puedo perdonar lo que le hicieron a 6 millones. Ellos pueden no perdonar. ¿Cómo aplica sí, ese concepto sí, a este caso de Gaddafi cuando mucha gente dice sí, que lo merecía y muchos de su pueblo libio salieron a celebrar, a festejar la muerte de un ser humano? ¿Cómo aplica esos conceptos ahí? Primero, la sensación que tengo es que este es un fenómeno que vino a quedarse. La gente va a matar y simultáneamente en la otra mano va a tener un celular, va a filmar cómo lo está matando y lo va a mandar por internet. Así que bienvenidos a una nueva realidad. Así como yo puedo estar con mi esposa comiendo un helado y viendo cómo matan en directo en Irak, esto vino a instalarse. De nosotros yo espero algo más alto, algo mejor. Que si ya vas a mostrar algunas de esas escenas, debería poner
les adelanto lo que van a ver y que la gente pueda elegir ver o ver y no tener esa brutalidad en el living de mi casa con mis hijos. Obviamente hubiese esperado que él tenga un juicio justo y que la era Gaddafi termine. Pastor, ustedes utilizan las redes sociales, utilizan el video, graban sus servicios, o sea que las redes sociales y los medios actuales de comunicación están al servicio de los líderes religiosos. ¿Cómo vio el linchamiento? Yo definitivamente lo veo mal porque tenemos que tener conciencia de lo que está viendo la gente. Y sé que es imposible pararlo, pero sí tenemos nosotros, vamos a decir los que somos padres, nosotros tenemos el control remoto. Y nosotros podemos escoger qué es lo que ven y qué no ven nuestros hijos. Entonces pienso que es parte de una decisión personal de cada persona, cómo quiere criar a su familia. Y criarla en un ambiente cristiano es saber de que nosotros podemos perdonar, tenemos un Dios que perdona y que nosotros tenemos que tener misericordia. Y vi que no hubo misericordia con un hombre que estaba en los últimos momentos de su vida. Don Francisco, usted que es además de animador, productor y ejecutivo de sus propios programas. No tan ejecutivo, productor. Bueno, pero que toma decisiones en muchos casos de qué va y qué no va, porque eso me consta a mí que lo he oído decir, esto no me gusta, esto no puede ir. Digamos, si le toca tomar la decisión de mostrar estas imágenes cuando sabemos que es televisión, que hay ratings y que la competencia lo está mostrando, ¿qué haría usted? A ver, esto es bien difícil porque no es tan así. Hoy en día nosotros trabajamos para un medio, no somos dueños del medio, éticamente tenemos un límite y hasta ese límite podemos llegar. Pero al no ser dueños del medio y al recibir exigencias del medio, lo mismo pasa en este canal, de que hay que tener cierto rating, hay que ser competitivo, depende mucho también del equilibrio que tenga la editorialidad del medio. Pero ¿hasta dónde usted lo muestra o no lo muestra? Su punto de vista. Yo tendría mis límites, pero yo no sé, en este momento, para ser sincero, porque podría quedar bien con todo el mundo, decir, sí, esto no lo paso. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que el límite tiene que ver también con la competitividad del vecino del lado, o sea, del canal del lado. ¿Cree que...? En mi trabajo, claro, yo no digo que esto sea ético, es mi trabajo. Pero cree que en parte este fenómeno del reality TV, o sea, la televisión de Perdón, la es que realidad... yo debiera agregar algo que Sí. es muy importante. Yo no soy el que tiene que reglamentar esto. Tiene que haber un reglamento. Esto es como la ley del tránsito. Porque no porque yo ande a 60 millas por hora voy a andar bien si todos los demás pueden andar a 150. Se trata de que nadie ande a más de 60 millas, porque entonces puede haber un equilibrio competitivo. Yo creo que esto tiene que estar regido como de alguna manera está. Por ejemplo, si yo digo una mala palabra, aquí me van a poner un sonido encima de mi mala palabra, es porque hay un reglamento superior a mí, que es el reglamento con que se rigen las comunicaciones a través de la FCC de los Estados Unidos. Pero hablando, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, ustedes como líderes de diferentes religiones, ¿qué pasa con el ser humano que cada vez quiere ver más realidad y cuanto más cruda, mejor en la pantalla y sobre todo la muerte? Yo creo que los medios de comunicación tienen que ir educando y seguir subiendo el nivel de las personas. Mientras no lo hagan, es más fácil que la gente busque el morbo, lo espectacular, pero no creo que sea el mejor camino. Pero en el caso de la muerte, ¿debe mostrarse el cadáver? ¿Debe mostrarse la manera en que murió? Yo creo que de ninguna manera tendría que hacerse. ¿Qué piensa el rabino? Y nosotros en nuestra tradición se nos indica que al cuerpo hay que cuidarlo con santidad, que fue exactamente lo opuesto que hemos visto en este caso. Pero déjeme recordar algo y hacer hincapié. Esto no pasó porque son musulmanes, pasó porque eran bestias, porque el Islam también tiene leyes de cuidar a los cuerpos. Si me preguntan éticamente, yo creo que no había que mostrar esa escena, ni esa, ni muchas otras. El tema de la muerte, que es un tema que fascina a mucha gente y que las religiones tienen su manera de manifestarlo. En el caso suyo, ¿cómo se ve el tema de la muerte y la exposición de la muerte? Bueno, la muerte es un proceso natural, pero no por el hecho de que sea natural, no deja de ser un acto, un Pero hecho. este no fue natural, esto fue un linchamiento. Obviamente, y ahí es donde yo voy. No por el hecho de ser una muerte, algo natural, no significa de que nosotros no tenemos el respeto hacia los cuerpos y el respeto hacia las personas. Don Francisco. ¿Qué piensa usted que pasa, pastor, con la muerte? O sea, yo o cualquier persona se muere y ¿qué pasa después? Bueno, definitivamente en nuestra creencia hay solamente dos lugares donde el hombre puede ir. Uno es el cielo
y el otro es el infierno. Al cielo se va para las personas que conocen y creen en Cristo, al infierno se va cuando la persona realmente no tiene ninguna relación ¿Hay con Dios. posibilidad entonces de que Gaddafi vaya a otro lugar que no sea el infierno? Eso es una excelente pregunta, porque Cristo, cuando estaba en la cruz, minutos antes de morir, perdonó a un hombre que era extremadamente malo. No sé qué tan malo era en comparación con Gaddafi, pero era un hombre bastante malo. Rabino, Ese ¿qué hombre piensa lo usted? perdonó. La visión judía es que una persona como Gaddafi no tiene lugar en el mundo por venir, que es una frase que suena muy simple, pero es muy poderosa. Por lo que está diciendo es, se terminó. En cambio, un Gandhi, una persona que dedicó su vida al bien, tiene un lugar en el mundo por venir, cerca de la divinidad, su alma es eterna. Gaddafi, los Gaddafis se terminaron. Padre. Para la Iglesia Católica el arrepentimiento puede salvar a una persona, así sea en el último momento, pero para la Iglesia sí existe otro espacio llamado purgatorio, donde una persona que murió creyendo o arrepentida tendrá que llegar a un nivel de purificación, de conocimiento, de conciencia que le permita alcanzar a Dios. O sea, para entender mejor esto, en el último segundo, antes del último extertor, si Gaddafi se arrepintió de todo lo que le hizo mal al pueblo libio, Puede salvarse, puede salvarse, ¿puede salvarse? evidentemente. ¿Qué piensa, Bueno, don Francisco? yo tengo, y creo que ahí las tres religiones piensan en otra vida. Personalmente he tenido dudas con respecto a eso, y por si acaso, como tengo dudas y como no sé si hay otra vida, yo me rijo por una ley que me parece que es importante, de tratar de hacerlo lo mejor posible, de tratar de hacer cosas buenas, de tratar de hacer el bien, para que la vida me devuelva cosas buenas. Si después hay otra vida, muchísimo mejor. ¿Le tiene miedo a la muerte? Yo siempre cuando me preguntan, porque a uno en las entrevistas le preguntan, ¿qué pondría usted en su epitafio? Y yo ya tengo una frase cliché, dice, se murió el último día a última hora. Porque yo creo que a mí no me gustaría morirme, yo quisiera vivir. Pero a todo el mundo le gustaría vivir, pero esa no es la respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿le tiene miedo a la muerte? Con esto acabo de decirte que sí. Sí. Pero con eso te acabo Pero de no decir lo que sí. quiere decir frontalmente. No, pero no es porque no lo quería decir, que estaba implícito al decir se murió el último día a última hora. Sí. Significa que uno le tiene miedo a la muerte. ¿Qué haría, hasta dónde llegaría para aferrarse a la vida? Es que yo creo que ahí estaría rompiendo el ciclo natural. O sea que cuando hablamos, por ejemplo, de alguna máquina que le pudiera mantener con yo, vida más allá. Yo creo que esto es bueno que decirlo públicamente. Yo pienso que ninguna máquina. Cuando el ciclo de la vida me lo dé, hasta ahí llegué. Padre. Hay muertes físicas, pero también hay momentos en que uno muere psicológicamente a una etapa. ¿Usted ha tenido algún momento de una muerte importante en usted mismo que le haya hecho iniciar un momento distinto? Que yo haya tenido una muerte Sí. psicológica. Nunca me había hecho esa pregunta, padre, y no sé cómo, si usted me puede aclarar un poco más cómo sería esa muerte Si psicológica. en un momento empezó a existir otra persona, otro don Francisco, a lo largo de su vida. Sí, han habido momentos en que yo he cambiado, especialmente uno que no tiene mucho tiempo. Yo fui acusado por una demanda de paternidad de una persona que tenía 39 años y que yo sabía desde el primer momento de que me estaba extorsionando, que me estaba engañando, pero que esto tenía un gran costo para mi mujer, para mis hijos, para mi familia, porque públicamente se ventilaba y mientras hacían todas las pruebas y todo esto, la gente decía cosas y personas que yo pensé que debían reaccionar de una manera A, reaccionaron de una manera B, y yo creo que eso me produjo una transformación que seguramente además está relacionada, porque esto vino conjuntamente con mi cambio de calendario de la década de los 70 años, donde me he puesto un poco más reflexivo, donde me he puesto como la tarea o impuesto la tarea de compartir mucho más de lo que compartía antes. Yo más que conseguir nuevas metas, que siempre hay que tener alguna, y yo la que tengo en este momento es llegar a cumplir como única persona que hace un programa durante 50 años. Ya le falta muy poco. Me falta muy poco. Como digo, yo estoy pensando que debo compartir especialmente lo que aprendí, que es uno de los libros que quiero escribir, que se llama Lo Pero que aprendí. a propósito de ese tema que usted
mismo trajo a la conversación que esta es la segunda demanda. La primera fue una demanda ya muy De acoso antigua por sexual, pero acoso eso sexual, que es historia antigua. Pero cuando uno tiene este tipo de cosas tan fuertes que pueden moverle el piso, no solo a uno, sino a su familia, como usted lo dice, ¿puede existir venganza, sentimiento de querer vengarse de esas personas? Yo creo que hay momentos en que existe, pero que hay algo superior a eso, que es el intelecto, es la preparación de uno. Yo creo que la vida no tiene ningún sentido con odio, porque si me levanto con odio y me traslado todo el día en todas mis actividades con odio, sería un tipo sumamente infeliz. Ahora, Sí. cuando le hacen la demanda, ¿cómo fue enfrentar a su esposo o a sus hijos? Con la verdad. En primer lugar, en la demanda yo no lo había hecho, pero Rabino tampoco he sido un santo. Entonces, cuando frente a esto me han preguntado, ¿hiciste esto, esto otro? Tuve que decir sí. Pero yo la demanda quedé absuelto porque nunca hice esa... Porque el acoso es lo más bajo que hay. El acoso es cuando un tipo utiliza una posición, un trabajo para presionar sexualmente a otro, no importa la orientación que tenga, pero yo sabía que no lo había hecho. Yo no lo hice. Sin embargo, en el proceso, me imagino que fue difícil también admitir ante su esposa que si no era culpable de eso, sí hubo otros deslices. Por supuesto. ¿Fue infiel? Yo había sido infiel. Sí. Y entonces, bueno, hay que asumir. ¿Cómo se confiesa don Francisco? A lo mejor hay muchos televidentes que no pueden estar viendo, que puede estar pasando una situación donde tiene algo oculto. ¿Cómo uno trae algo a la luz? Vamos a hacer una pausa, señores. No, pero que antes que haga la pausa le quiero devolver la pregunta, porque tiene Sí. todos los comerciales para pensarlo, porque yo le quiero preguntar a usted, que como religioso si ha sido infiel o si ha tenido alguna duda alguna vez. Muy bien, muy bien. Quedan dos preguntas entonces por responder, pero además, después de la pausa, cuando regresemos, don Francisco nos confesará si alguna vez se ha encontrado frente a frente con el mal. No toque ese control remoto, tenga fe, ya regresamos.